Más importante, el hecho más importante para nuestro país es la audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz que se está realizando en el Casanare, donde se produjeron en la famosa mal llamada seguridad democrática 303 víctimas, 303 casos de falsos positivos judiciales, donde las fuerzas militares presentaron a civiles, la mayoría de ellos jóvenes, campesinos también y campesinos también ya adultos, como bajas en combate. Alrededor de todo este tema, creería yo que como sociedad deberíamos empezar a reflexionar. Una sociedad activa, una sociedad que ha vivido el conflicto armado y que no debería normalizar este tipo de hechos. Luego de escuchar esta audiencia, luego de escuchar todo el reconocimiento de verdad que se está haciendo, no solo por las fuerzas militares que estuvieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, año 2005, año 2008, que es lo que está abordando la JEP el día de hoy, sino también funcionarios del DAS, como el detective director seccional del DAS, el señor Orlando Rivas, y también lo que se presentó alrededor del Gaula de la policía. Creo que nos debe invitar a una reflexión. Creo que el país debería estar llorando literalmente, escuchando todo esto para no volverlo a repetir, para no volverlo a vivir y sobre todo para no normalizar el conflicto armado, para no normalizar los delitos de lesa humanidad, para no normalizar los crímenes de Estado, que en mi concepto son los crímenes más fuertes, más atroces y que deberían tener unas consecuencias más grandes. Ojalá políticamente, como lo advertíamos el día de hoy con Alejo Vergel, políticamente hayan unas consecuencias. Ojalá políticamente como sociedad tengamos la capacidad de discernir quiénes estuvieron, quiénes están y quiénes van a seguir estando promulgando este tipo de escenarios, este tipo de hechos, este tipo de políticas con el objetivo de vender una falsa seguridad sin importar quién toque llevarse por delante, con el único objetivo de presentarle al país unas cifras exitosas que dejan litros, o como lo han dicho otros, carrotancaos de sangre. Es lamentable. Un abrazo enorme a mi querida Rocío Bolaños, que nos hace una donación a través del superchat. Gracias, querida Rocío, un abrazo enorme. Y también a Carlos Cabas, querido Carlos, un abrazo. De verdad al uribismo no le corre sangre por esa cara, dice, cuando niegan los falsos positivos. Lo peor es eso, Carlos, que tal vez la persona, el presunto determinador alrededor de todo este tema, sale de manera descarada, de manera cínica, a preguntar dónde están las víctimas, dónde están los dolientes, cuando los dolientes, los familiares de las víctimas, están a la fecha buscando todavía la verdad. Increíble, el director de seccional del DAS en Casanare, el señor Orlando Rivas, le dijo a la JEP que todo estuvo rodeado de la mal llamada seguridad democrática y que el DAS, que le pertenecía o obedecía a lo ejecutivo en su momento, pues tuvo mucho que ver alrededor de este tema. Mire, escuchemos esto. Esto le pone a uno los pelos de punta, literalmente. Y reitero, como sociedad, tenemos que aprender esto. Esto no lo podemos normalizar. En mi condición de detective fui encargado de la Dirección Seccional DAS Casanare. Y en esta última condición continué con políticas institucionales y puse en práctica otras ordenadas por el nivel central del DAS, que estaban encaminadas a que los funcionarios del DAS suplieran las funciones de policía judicial que por obvias razones no le habían podido ser otorgadas a la fuerza pública. El DAS, como todos ustedes recordarán, en su condición de departamento administrativo, hacía parte de la rama ejecutiva y por lo tanto dependía y cumplía órdenes directas de la Presidencia de la República. Estos hechos y estas conductas, en las cuales si bien en su mayoría no participé de forma directa, sí ordené a funcionarios del DAS bajo mi mando que participaran en ellas, en apoyos a tropas del Ejército, de la Brigada 16 y del Gaula. Todas estas conductas, lo reconozco, son crímenes de guerra y delitos contra el derecho internacional humanitario. Para poder entrar a reconocer mi participación y la participación de mis subalternos en estas conductas, tenemos que entrar a explicar por qué un organismo de inteligencia como era el DAS terminó participando directamente en el conflicto armado de carácter no internacional que vivió en nuestro país y por qué detectives del DAS terminaron participando directamente en el desarrollo de operaciones militares en el terreno en compañía de unidades militares. Con la implementación de la política de seguridad democrática del alto gobierno y en especial por los directores generales del DAS de la época, impartieron órdenes a las direcciones seccionales del DAS de cooperar y participar de forma estrecha y coordinada con las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de orden público en todos los territorios. Y para esto se crearon las denominadas estructuras de apoyo. Increíble. Esta cooperación no era más que la orden de acompañar y disponer todos los recursos del DAS para que las fuerzas pudieran
las Fuerzas Armadas pudieran dar y reportar resultados operacionales en la lucha antisubversiva. Y siendo un poco más explícitos en esta parte, la intención del alto gobierno no era otra que poner las funciones de policía judicial que el DAS ejercía en forma permanente al servicio de las fuerzas militares. Alto gobierno, funciones de alto gobierno, dice. Es que de esta forma la dirección del DAS de Casanare, bajo mi mando y siguiendo directrices del alto gobierno, se convirtió en un apéndice de la Brigada 16. Es aquí donde todas las informaciones de inteligencia del DAS eran compartidas con los encargados del B2 de esta brigada. Es acá donde impartí órdenes para los jefes de los puestos y operativos y de seguridad rural en el departamento que cooperaran y facilitaran todos los medios logísticos y compartieran las informaciones de inteligencia para la obtención de resultados operacionales por parte de las unidades militares de la zona de la 16ª Brigada. Bajo mis órdenes, estos funcionarios cooperaron con la creación de informes de inteligencia que sustentaban el desarrollo de operaciones militares en zonas específicas del territorio casanareño, en las cuales se reportaban aparentes bajas en combate, tratándose de personas humildes que no tenían ningún vínculo con grupos al margen de la ley y sobre los cuales no pesaba ninguna orden judicial y que fueron asesinados por tropas del ejército y por detectives del DAS asignados a la seccional Casanare y otros al Gaula Casanare. Todo esto con el fin de reportar resultados operacionales de forma conjunta y de poder dar una falsa idea que la lucha antisubversiva sí está dando resultados operacionales. La experiencia y el conocimiento de los funcionarios del DAS sirvió a las tropas del Ejército Nacional adscritas a la 16ª Brigada en la planeación y ejecución y encubrimiento de muertes de personas civiles que fueron presentadas como bajas en combate. En algunos casos en operaciones conjuntas entre el DAS y el ejército actuando como pares en aparente lucha antisubversiva. Increíble, ¿no? El propio DAS estaba actuando de la mano con el ejército cuando pues el DAS tenía otro tipo de funciones, cuando el DAS no tenía por qué estar actuando de manera simultánea con el ejército, sino, reitero, tenía otro tipo de actividades. Aquí Orlando Rivas, exdirector del DAS en el Casanare, nos está diciendo eso, que todo de donde proviene desde la política del alto gobierno. El alto gobierno habla de la presidencia porque el DAS, también dice el exdirector del DAS, pertenecía y obedecía al Ejecutivo, es decir, al presidente de la República. Y también dice, todo se origina de la mal llamada seguridad democrática. Es mi deber, como detective del DAS, reconocer y aceptar mi responsabilidad por los delitos de guerra, cometidos con el afán de mostrar resultados operacionales, en contra de lo que denominó un enemigo en común, que para el alto gobierno estaba integrado por los grupos insurgentes de FARC y el ELN. Además, acepto mi responsabilidad por haber hecho parte inicialmente como detective y posterior como director del DAS de la seccional Casanare de una estrategia de estigmatización a la población civil de los departamentos de Casanare, Boyacá y Arauca. Aquí voy a ser muy significativo. En el departamento de Boyacá, como los municipios de Pajarito, Pisba, Paya y Labranza Grande, en los municipios de Casanare, la estigmatización se realizó en su mayoría en los municipios de Agua Azul, Yopal, Nuchía, Chámeza, Recetor, Támara, Sácama, La Salina y Payariporo. Todos estos municipios en la parte de la región de la Cordillera Oriental. Esta estigmatización, que el único pecado que pudieron tener era vivir en zonas de actores donde el conflicto hicieron presencia. La estigmatización de la población civil en zonas de alta injerencia de grupos subversivos se originó como partes de las políticas de seguridad democrática y estaba encaminada a la afectación de aparentes integrantes o colaboradores de grupos al margen de la ley. Esta política de estigmatización fue aplicada por el DAS a nivel nacional y contaba con un diseño infalible que permitía crear anotaciones de inteligencia y antecedentes penales a la población civil, lo cual a la postre sirvió para que unidades del ejército pudieran dar un alto nivel de legalidad a las muertes de estas personas, haciéndolas pasar como guerrilleros dados de baja en combate. Esta política de estigmatización de la población civil estaba compuesta por 3 fases primordiales y en ella participaban el Ejército Nacional, el DAS, el entonces Plan de Atención Humanitaria al Desmovilizado y la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué consistía esta estigmatización? Yo como director del DAS le ordenaba el desplazamiento a estos municipios ya mencionados de 2 funcionarios en compañía de integrantes de la 16ª Brigada de los batallones de contraguerrilla que estaban asignados a esta brigada también. Estos 2 funcionarios, uno de inteligencia y uno de policía judicial, se iban vestidos de camuflado del Ejército de Colombia. Portaban armamento oficial del DAS. ¿Por qué lo hacían en camuflado? Para hacer la inteligencia cubierta y que aquellas personas no fueran descubiertos que estaban haciendo inteligencia. Estas personas, su permanencia en el área era de aproximadamente 1 mes hasta 2 meses en estos municipios, en las áreas rurales. ¿Cómo se hacía la inteligencia? Se montaban retenes de control de antecedentes a las entradas de los pueblos.
Ese funcionario que desempeñaba las funciones de inteligencia llevaba la primera dotación, era una cámara de video donde se fijaba que las personas no la descubrieran. Y se les pedía la cédula de ciudadanía y una